¿Qué te pareció la película de Cervantes de Amenábar? Que ha sido muy polémica, ha habido mucho run alrededor de la película. ¿A ti qué te pareció? Yo vi me hizo un Amenábar, con quien tengo una relación, hizo un pase privado y fui a verla. Fuimos dos personas a verla. La película me gustó mucho, es una película como hace Amenábar. Está rodada de maravilla, el personaje está estupendo, el bey de Argel está fenomenal, hasta el sicario está bien también, pero hay 5 minutos polémicos, que es cuando Cervantes manifiesta físicamente la homosexualidad. En mi opinión, se lo dije a Alejandro, quizá esa escena, una elipsis, habría salvado eso. Insinúa tal, pero él pone a Cervantes realmente como que ha tenido relaciones homosexuales con el bey de Argel, ¿no? Y eso no es que no me gustara, él es muy dueño de hacer lo que quiera, ¿no? Pero pensé, dije, eso va a ser polémico. Y lo ha sido. Porque, claro, Cervantes no está probado que tuviéramos. No, de hecho, no hay ninguna prueba a favor de que un fraile inquisidor enemigo suyo lo acusó en Argel. Pero el resto de la gente nadie dijo. Y se habría sabido, porque Argel era un patio de vecinas, se habría sabido, ¿no? Entonces creo que ahí Alejandro se arriesgó, que hay que echarle narices, también hay que ser muy valiente para decir yo me la juego, y me lo dijo, me la juego y adelante, ¿no? Quizá esos 5 minutos hacen la película polémica. Si no 5 minutos la película a lo mejor hubiera sido mucho más asumible por todos, ¿no? Pero bueno, y si es su elección, es su película y era muy dueño de hacerlo. Como cuando en la otra película, mientras dura la guerra, el momento en el cual baja la bandera nacional, la suben y cantan los soldados el himno nacional. Ahora, bueno, es que también en el bando nacional había gente que también era patriota y también creía que eso era lo bueno. Claro. Y Amenábar, que no es de derechas precisamente, se arriesga y mete esa escena. O sea, es un tipo valiente y como tal hay que reconocerse. Porque que no te guste una cosa no significa que esa cosa no sea buena. Es que tenemos en España cierta tendencia a lo que no nos gusta decir que es malo. Claro. A mí no me gusta Reverte, su novela es una mierda. No me gusta Reverte, no me gusta. Pues su novela no vale, es una piltrafa, la parece de Estefania. No tiene que ver. Puede no gustarte Zaera, pero decir, es que está estupendo haciéndola. Puede no gustarte Ordiwell y decir, bueno, pues hace unas entrevistas estupendas. No tiene nada que ver. Claro. Esa asociación, filias, fobias, calidad, es muy española y es muy, muy mala. ¿Te gustó el Cervantes que mostró, aparte de la escena? El chico está estupendo. O sea, ¿te cuadró con lo que fue? El carácter, la personalidad, que se sepa. No lo sé. No, le di mucho. No hay, digamos, pruebas. Pero lo que sí está claro es que el Cervantes que estuvo en Argel fue un tipo estupendo. No delató a los compañeros. Intentó escaparse. O sea, era un tipo muy gallardo. Un tipo se portó muy bien en Argel. Y lo dijeron todos los que estuvieron con él. Entonces, bueno, esa parte, digamos, queda respetada por Amenábar, ¿no? Y esa parte de narrador que les cuenta las historias, me lo cuando era pequeño en el colegio. Yo en el recreo, a mis compañeros del cole, tenía 10 o 12 años, les contaba historias. Estaban conmigo, les contaba historias. ¿Que te inventabas tú? Sí, estaba ahí escuchándolas. Eso lo llevabas en la sangre ya, sí, ¿eh? Sí. Cervantes igual. ¿Qué es para la gente joven? Que decíamos antes que se está perdiendo cierta cultura importante. Mucha gente joven directamente no sabe quién es Cervantes o le suena a algo que ya no sabe si es un pintor, si es un escritor. ¿Qué fue Cervantes? ¿Qué importancia tiene Cervantes? Te diría que incluso en nuestra cultura. Eso es culpa del sistema educativo español y de los ministros de Cultura y de toda esta gente, y los profesores que no saben. Hay otros que sí saben. El Quijote es un libro que he leído, todo maleta el Quijote no funciona. Un chico de 12 años lo vacuna contra la lectura y nunca más va a leer si hace leerse el Quijote con 12, 13 o 14 años. Pero si tienes un buen profesor, y eso es una buena edición, que tenga los momentos más importantes señalados, que evite los que son más farragosos o más aburridos, y un profesor que lo guíe, que le haga ver, mira, tal, esto, un buen orientador, es un libro extraordinario, porque puedes hablar de todo, ética, política, sociedad, historia, memoria, valor, coraje, fracaso, triunfo, todo está ahí. Es que hace falta un buen profesor. Primero, un ministro de Cultura que planifique el Quijote, claro, que ya no es obligatorio en España. No es obligatorio conocer el Quijote. Puedes terminar los estudios sin saber quién fue Cervantes. En vez de eso, no, mira, vamos a hacer un plan, una edición, una antología del Quijote con la que yo manejé cuando estaba en el colegio. Yo no leí el Quijote entero, la primera vez fue una antología de textos del Quijote, los momentos más adecuados para un chico joven. Yo lo leí en el que en ingreso tenía 9 años. 9 años. Y lo leímos en clase, comentamos un buen profesor que te vaya orientando por ese libro y te haga ver el valor que
que tiene ese personaje y la historia. Y después ya con el tiempo lees el Quijote entero. Pero para eso hace falta voluntad, experiencia, competencia, saber. Es que por eso un buen profesor es tan importante para todo, ¿no? Alguien que sepa. Ahora, antes se orientaba mucho en casa. Ahora ya la vida moderna hace que en la casa llegue el padre o la madre, lleguen por la tarde hechos polvo a hacer la cena y a ver la tele y a dormir, ¿no? Ya no existe ese influjo, esa influencia que había antes de la familia, del abuelo, del tío, tal, que sabía que leía la biblioteca. Mira, lee esto, lo otro, siéntate. Pero bueno, entonces es el profesor quien tendría que hacerlo, ¿no? Pero los profesores los tienen desmotivados, los han engañado, los han maltratado, les pagan mal. O sea, tenemos que tener. Si hay una profesión que tenía que estar bien pagada en España, tenía que estar mimada por el Estado, por los ministros de Cultura, de Educación, que tenía que estar aplaudida por la gente por ahí, como Curro Romero, la gente por la calle, es los maestros. Claro. Y además yo digo maestros, no profesores, maestros. Maestros que enseñan. Un buen maestro, una buena maestra, te están enseñando a eso, lo que hemos dicho antes, a detectar el mundo, a interpretar el mundo, ¿no? Entonces, esa necesidad de esa gente los hemos dejado de lado, ¿no? Bueno, hay héroes que están en su pequeña trinchera, ellos ahí están haciendo lo que pueden, héroes y heroínas, haciendo lo que pueden por salvar. Y bueno, de cada 10 a lo mejor salvan uno, o cada 20 salvan a uno, o uno y medio. Bueno, pero una. Pero un buen profesor con el Quijote, eso es. ¿Es un libro que tendría que leer, tú crees, tarde o temprano, casi todo el mundo? Ya no hablo de España, o sea, hablo como literatura universal. ¿Es el libro más importante quizás de la historia moderna? Mira, yo creo que todo ser humano. Vamos a lo grande. Occidental. Oriente es otra cosa, no me meto en jardines, eso. Pero hablamos de lo que es el núcleo cultural occidental, Mediterráneo, Europa, América, lo que es la cultura occidental, debe leer la Biblia, la Biblia entera, incluidos los evangelios. Ahora te digo por qué. Debe leer el Quijote, debe leer quizá el teatro de Shakespeare, algún clásico como las cartas al Cielo de Séneca, por supuesto la Eneida, la Ilíada y la Odisea, y con eso ya tiene una base, ya sabe en qué mundo está viviendo, de dónde viene el mundo en el que vive. ¿Te he dicho algo que te iba a decir? La Biblia, la Biblia, quizás lo que sorprende un poco más. Porque... La Biblia es interesantísimo. La Biblia es un libro apasionante. La Biblia y los evangelios, nuestra civilización, nuestra cultura, arranca de la Biblia. Se mezcla después con el Islam, muchas veces, pero es la Biblia. Entonces, los cuadros. Tú no puedes entender al Museo del Prado sin haber leído la Biblia. Judith y Holofernes, Susana y en el baño, tal, Moisés y las tablas de la ley. No entiendes el mundo en el que vivimos si no conoces la Biblia de la que venimos. Pero la Biblia es un libro fundamental. Aparte que es muy divertido. Es un libro muy cabroncete, ¿eh? Es un libro, hay un Dios, el Dios de la Biblia es un Dios terrible, vengativo, el Dios cruel, implacable. El Dios pues llega el Jesucristo. Del Antiguo Testamento es un Dios lo pone de bonito. Pero el asesino, otro, es un Dios. El otro es un pájaro de cuenta. Que Sodoma y Gomorra, Jericó, los egipcios, las plagas. O sea, es un Dios terrible. Quiere que que Abraham mate a su hijo. Hay un montón y es algo muy interesante porque de ahí viene todo, de ahí ha derivado después todo lo que llamamos cultura occidental, complicada con otras cosas. Entonces es un libro fundamental. Entonces, una Biblia, tampoco entera, una Biblia, digamos... Sí, como las versiones simplificadas, ¿no? Yo tenía, se llamaba Historia Sagrada, cuando era pequeño. Teníamos Historia Sagrada que era igual, era una especie de resumen de episodios de la Biblia que te permitían acercarte a lo más básico. Daniel o León, Judith Holofernes, Moisés, Adán y Eva, en fin, Abraham y tal, Ismael. Pues eso. Y los evangelios. ¿Cómo no salen los evangelios? Si toda nuestra civilización, buena o mala, se basa en los 4 evangelistas, en la figura de Jesucristo. Por eso yo siempre he dicho que la religión no debería ser una asignatura religiosa, que es una asignatura cultural, social. O sea, mi hija, que no es creyente, ni yo lo soy, ni su madre lo es, yo le hice estudiar religión, pero no por religión, sino porque no puede entender nunca el mundo en el que vive occidental sin conocer las raíces de ese mundo. El cristianismo, la Biblia, el judaísmo, el islam, que también afecta por el Mediterráneo, nos conforma. Entonces, claro, para conocernos hay que saber de dónde venimos. Somos católicos culturales, ¿no? Claro, el catolicismo, como aunque no creas, historia, no tengas fe. Filosofía, pues estudias religión, pero no por la religión, no para rezar, ¿no? Sino las estudias para conocer el mundo en el que estás, para saber de dónde venimos, para saber por qué
¿Por qué hay por qué eso? ¿Por qué todo? ¿No? Porque hay una catedral. Estamos entre catedrales y tal, y no sabemos qué hay dentro, ni sabemos por qué están ahí. Todo eso es. Bueno, y vuelvo a ver, siempre es la cultura. Cultura como mecanismo de defensa y de comprensión, que es lo que nos falta en España, más quizá que en otros países. Aunque en este momento todos están acelerando mucho. Están más revueltos, ¿eh? Sí, están más revueltos. Antes estaba más claro. Sí, parece que ahora se está vamos igualando todos. oscureciendo, ¿eh?